Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más. Saludo a todos los amigos que nos sintonizan cada día y a los técnicos que hacen posible esa conexión entre el público y nosotros. Buenos días. Hoy tenemos una noticia que para muchos es noticia. Para mí no, en lo absoluto, confieso que no. Porque no había ninguna otra forma de no imponerle 18 meses a Jean Alain. No había ninguna otra lectura, naturalmente. Si la decisión hubiera sido mía, yo no le hubiera impuesto 18 meses a Jean Alain. Yo hubiera sencillamente evacuado una sentencia de 3 meses a Jean Alain y no declarar ningún caso complejo, en lo absoluto. Después, tal vez en una conversación que tendremos a José Abreu presente aquí, con quien compartimos siempre, ocasionalmente, este escenario, y con él pues vamos a hablar fundamentalmente del caso Jean Alain y vamos a conversar también del caso haitiano, que es parte de la cuenta diaria de José, por un lado, y si nos sobra tiempo hablaremos de alguna cosa doméstica, pero lo más importante, tenemos hoy esos dos temas, agregando el asunto que Sentido Común viene insistiendo, del gran estadio de béisbol en la República Dominicana. Y de paso, podríamos decir que el béisbol en la República Dominicana merece, 3 veces lo dije, la atención directa del gobernante supremo del país. Lo de supremo lo explico bien claro, pero es hora de que, así como se están haciendo cosas que están impactando en la sociedad dominicana, el presidente de la República, junto con Manuel Jiménez, y eso lo voy a explicar por qué, estudien la posibilidad que venimos planteando desde hace días con el caso de lo que yo desde ya le estoy llamando estadio de béisbol Osvaldo Virgil. Que no me inventen con asuntos de que un estadio, un centro deportivo. Yo no estoy hablando de centro deportivo. El centro deportivo está magnífico. Yo estoy hablando de un centro de béisbol de la República Dominicana que tenga capacidad por lo menos para 60,000 personas, por lo menos. Y después hablaremos de eso cuando tengamos la oportunidad de hablar con técnicos de esa área. Mientras tanto, buenos días, don José. Muy buenos días, hermano Marcos. Buenos días a los amigos televidentes que cada mañana están aquí con usted en este prestigioso programa Sentido Común. Gracias nuevamente por la invitación a participar en el mismo y llevarle las orientaciones requeridas a la sociedad dominicana y al mundo. Gracias. Bien. Abreu, despertamos para lo que a algunos es una sorpresa. Cuando yo decía que no me sorprende, es porque hay dos sentencias en la vida, que es la vida y la muerte.
nunca yo he visto a nadie que se murió sin estar vivo. Nunca. Hay que estar vivo primero para después morir. Hace falta que alguien me dé la noticia de que murió una persona antes de nacer. Entonces, entre las verdades se afirma en la filosofía humana de que se expresan de dos formas. Una verdad, un hecho, que tú lo tienes que demostrar. Todo el mundo sabe que es verdad, pero requiere la demostración, que en ese caso es el postulado. Así es. Por otro lado, hay verdades que no necesitan demostración, y en ese caso es el axioma. Para mí, la sentencia en la sociedad que vivimos hoy de Jean Alain era un axioma. No había otra forma de pensar que no se le iban a imponer 18 meses. Sobre todo después de los plátanos, que no eran plátanos sino guineos. Pero yo quiero, para dejarte el escenario, es decir una cosa. ¿Por qué hago estas afirmaciones como la hago? Porque al Ministerio Público le ayudó algo, y a Jean Alain le desfavoreció algo. Jean Alain sumó a sus errores, a sus maldades, a su ejercicio en funciones, le sumó la prepotencia, el atropello, su actitud frente a la sociedad, y me recordaba siempre a Báez. Cuando el presidente Báez llega al país precedido de un background europeo. El presidente Báez era un intelectual, uno fue de eso, fue un hombre que fue a Europa a estudiar, estudió en Francia, en Inglaterra. Además, era un hombre rico en aquella época, buen mozo en aquella época, con atributos importantes. Pero cuando él llegó al país, una de sus expresiones más famosas fue, después de observar a dónde llegaba, que todavía eso existe, cuando usted sale del país y está unos días fuera y llega a la República Dominicana, en muchos casos le da la sensación de quererse devolver. Sobre todo cuando usted llega a ese aeropuerto que lo maneja, que no sé quién va a comenzar a cuestionar en su momento la revisión de ese contrato de Aerodón. Tenemos un chiquero como aeropuerto, un país que promociona y tiene éxito con el turismo, tiene un arrabal de aeropuerto. Pero ese no es el caso hoy. Entonces el señor Jean Alain sembró cizaña, sembró vientos, y la sociedad se lo cobró y se lo impuso. En ese momento, la sociedad, con una opinión pública aquí muy tendenciada, aprovechó, y obviamente no había forma de que el señor Jean Alain no tuviera como sentencia, en este caso coerción, de lo máximo que podía administrársele. Y concluyo diciendo por qué yo solo le hubiera administrado 3 meses a Jean Alain, porque se supone que en 10 meses y antes, incluso entre la transición misma, Jean Alain debía tener
recopilados, o no ya online, sino los servicios de la Fiscalía debieron tener toda la contundencia simplemente para ir al debate y hacerle una sentencia de fondo a los 3 meses sin ningún otro particular. Porque si hay una persona despreciable, desde el punto de vista de un funcionario, despreciable, malquerido y apuntalado por sus actuaciones, que yo recuerde de verdad, no hay ninguna persona dentro de un gobierno de carácter democrático o de nuestros últimos tiempos que haya cosechado tanta malquerencia como el señor Jean Alain, que cerró con un punto cómico, yo diría, y fue el famoso guineo de la caja fuerte. Así es. Mira, mi hermano Marcos, nosotros estamos totalmente de acuerdo con usted y aprovecho de entrada para felicitar a la magistrada Kenya Romero, la misma como que le están sirviendo los zapatos del anterior incumbente, el juez José Alejandro Valga, ya que esta está administrando justicia. Tal y como usted señala, particularmente al cúmulo de irregularidades que presenta el expediente que implica al ex procurador Jean Alain y 7 más de sus funcionarios que le acompañaron en el momento, particularmente a todo eso, ya como usted señala, la malquerencia, el mal manejo de este funcionario, que podríamos asociarlo a la falta de experiencia, a la juventud, porque el señor Jean Alain es una persona sumamente inteligente, pero aún no ha quemado esa etapa de la vida. Aún se mostró tanto en la Procuraduría, al frente de la misma, con una docena de casos mal manejados, y lo mismo muestra en el proceso, ya como encarcelado y el último espectáculo que hizo prácticamente de teatro, ¿verdad? Donde le deja una mano de guineo a la magistrada Jenny Berenice en su caja fuerte. La verdad que estamos totalmente de acuerdo con usted en cuanto a lo que usted señala de que debió de solamente dictarle 3 meses y que en lo inmediato inicie el juicio de fondo. Recuérdese usted que en el transcurrir de esos 18 meses es que el Ministerio Público va a presentar en sus detalles todas esas acusaciones que le señala, y de igual modo los abogados defensores de los acusados en este expediente también harán lo propio, o sea, demostrar de que de lo que se le acusa a sus defendidos no es la verdad. Entonces, eso lo dice el código, o sea, un expediente tan voluminoso como este se requiere de un mayor tiempo para poder procesar todas esas acusaciones y poder tener más a fondo, con más propiedad,
la realidad de cada una de ellas, de cada una de esas acusaciones. Nosotros, reitero, felicitamos a la magistrada Kenya Romero por esta administración de justicia, ya que a un grupo de ellos lo mandó a prisión por 18 meses y a otro le puso medida con visita periódica, impedimento de salida, y otros tienen prisión domiciliaria porque ella entendió que no tienen peligro de fuga. Más sin embargo, no es el caso del señor Jean Alain, que la sociedad envió cuando él en varias ocasiones intentó salir del país, porque él tenía conocimiento de todo lo que venía en su contra, ya que una de las acusaciones graves que tiene es que ellos entraban a la base de datos de la Procuraduría y ellos tenían le daban seguimiento a todo lo que estaban procesando. Entonces, tal y como usted señala, la sociedad dominicana esperaba esta decisión. Le está facturando, bien, como decía un programa. Así es. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos con más, con Abreu, que tiene dominio de muchas cosas que son interesantes y que la vamos a tratar en el día de hoy. O a seguirla tratando, porque ya la hemos iniciado con él en otras ocasiones. Señor director. Bien, señores, con Abreu tenemos varios compromisos. No sé si todavía podríamos robarnos unos minutos, José, para tratar de especular un poquito de quién viene detrás de Jean Alain. Bueno, con relación al caso Medusa, ahí yo considero de que dado el volumen y la complejidad del mismo, debe de venir un grupo detrás. Ahora, hay otro grupo que está pendiente. Ahí, con relación al expediente Coral, del caso Coral, en el mismo hay funcionarios que fueron, que están en el expediente acusado, que los señalaron directamente en el conocimiento de medida, que incluso uno de ellos, el general Carlos Robiú, debió de renunciar a la función que tenía como director. Aquí no renuncian la gente, porque aquí no renuncian. Por ejemplo, tú sabes otro de este gobierno que debió haber puesto su renuncia pública. Macarrulla. Pero aquí la gente no renuncia. Y no es un problema de sentirse o no ser culpable de un hecho. Es que cuando un funcionario, donde se le ha requerido y se le requiere la transparencia, lo menos que debe hacer cuando ocurren las discusiones, los señalamientos, a la altura de que se ha hablado, es poner su cargo a disposición del presidente de la República. Eso es lo menos. Y no es decirlo, pues nadie, es muy bien decir, yo pongo mi cargo a la disposición. No. Es que yo, por encima del presidente y por encima de todo, en bien de esa gestión, yo no tengo otra alternativa que no sea apartarme de esto hasta que el río traiga las aguas necesarias.
Eso por un lado. Y por el otro lado, como tú bien decías, esos exfuncionarios que han sido directamente ventilados en todos estos procesos, no deben esperar la acción judicial que llegue a la casa, sino ellos ir a la puerta de la acción judicial. Eso es lo que se podría esperar éticamente hablando. Claro, sabemos que eso aquí no ocurre. Pero perdona la interrupción. Sí, no, estoy de acuerdo con usted totalmente. Entonces le decía que este funcionario, entre otros, fueron acusados por el mal manejo, desviación de fondos, entre otras cosas. Entonces, estamos a la espera de que este expediente sea concluido, porque tengo informaciones de que el mismo se está procesando y que incluso denunció en días pasados la magistrada Jenny Berenice que los fiscales que están trabajando este expediente, que donde envuelve unas 150 propiedades, han recibido amenazas y presiones de empleados de estos funcionarios, no directamente de ellos. Entonces, la sociedad dominicana está al acecho de las decisiones y las actuaciones de la justicia, pero también del Ejecutivo. O sea, tal y como usted señala, hemos visto en otros casos que funcionarios del Ejecutivo han sido muy diligentes pidiendo la renuncia de funcionarios acusados de actos de corrupción, en un caso como el caso de la Lotería Nacional, otros acusados de acoso sexual, como el caso de Leonardo Faña, otra, la ex ministra de la Juventud, para que explicara el volumen de su fortuna que presentó en su declaración jurada. Y directamente hemos visto a la incumbente que le da seguimiento al tema en el Ejecutivo, que es la doctora Milagro Ortivo, pero no la vimos ella con ese grado de diligencia con el caso del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, a quien una constelación de personalidades se le unieron a hacerle coro cuando él está en ese expediente. No soy yo que lo estoy diciendo, ni a usted. Él está en ese expediente. No es que a él, como él dijo en una nota de prensa que envió, que a él le están haciendo acusaciones políticas, que a él quieren mancillar su nombre, el de su familia. No, son sus acciones, ministro. Es por eso que se le está cuestionando. Son por sus acciones. Y como hemos visto que pasan un sinnúmero de casos, lamentablemente la muerte, o sea, del presidente, la noticia de la muerte del presidente Jovenel Moisés, aplacó la situación del ministro Macarrulla, que en ese momento estaba la sociedad a coro pidiendo que el mismo fuera judicializado igual que los demás. O sea, no debemos de medir a todo con la misma vara. Hay un precedente de esta gestión de gobierno
hay un precedente. No están apadrinando, o algunos no han apadrinado, porque no debo de ser coherente con mi comentario. El presidente No de ha la sido el República ha dejado bien claro un mensaje sobre eso. Claro. De no apadrinamiento desde el solio presidencial. Así debe ser. Y así es. Y así debe ser. Entonces, hay acusaciones graves. Una de las compañías que licitó, que trabajó en la construcción de la cárcel La Nueva Victoria, parte del señor Macarrulla. Entonces, y está en el expediente, lo mencionan en el expediente, donde ese grupo, ayer, la magistrada muy diligentemente administró justicia, como decía en el anterior comentario, porque la misma, a quienes entendía que tienen gravedad en el asunto y que tienen peligro de fuga, lo mandó a Najayo. Aquellos que aunque tengan participación, aunque tuvieron participación en el tema, pero que son personas que no tienen peligro de fuga, pues lo mandó a su casa y a otro con visita periódica. Entonces, aquí, en este caso, la situación no se manejó bien. Aprovecho este escenario para hacer un llamado a la incumbente del Departamento de Ética Gubernamental, la doctora Milagro Ortiz Bosch, quien ella está consciente de que ella debe de manejarse para la historia, una mujer íntegra, una mujer con una trayectoria, con una hoja de vida transparente, debe de tener allá, a esta altura de juego, debe de tener mucho cuidado con la coherencia del manejo de los procesos. O sea, debe usted, distinguida amiga, honorable, de manejar los temas en igualdad de condiciones. No debe de haber privilegio para nadie. La sociedad dominicana está hambrienta de justicia. El que cometa sus errores, su ilícito, debe de pagar, no importa quién sea. El que falló debe de ser juzgado. Y usted debe de mantener ese nivel de diligencia para con todos. No debe de haber una posición para uno y otra posición para otro. Les repito que nosotros y la sociedad dominicana confía en usted, cree mucho en usted, pero la última decisión no se vio bien. La sociedad dominicana no está conforme con esa decisión. Nosotros, la sociedad y quien le habla, entiende de que al señor Macarrulla debe de ir a explicar su situación a los tribunales de la República. Debe de ir ahí a la justicia a explicar su situación. No es porque un coro de personalidades salgan en defensa de él. No, eso está muy bien, claro. Es un derecho que él tiene y que le cita a cada uno. Por lo menos él tiene la ventaja que no tiene Jan Alain. Y es la ventaja de que no tiene como te digo, la cuenta por pagar a tanta gente. Todavía él no tiene... Lo de él no es masificado. Entonces, ahí yo quiero concluir con ese tema. Un llamado sano a la distinguida amiga, honorable por demás, ante la sociedad dominicana, la doctora Milagro Ortiz Bosch. Hay otro tema
que es sumamente importante, Abreu, y es el tema de la política del gobierno frente a la situación que de alguna u otra manera está exigiendo la sociedad dominicana. La sociedad dominicana está exigiendo cobertura de trabajo, desarrollo, etcétera. Y hay una situación donde la política de opinión rechaza los préstamos. Yo quisiera ver brevemente, porque hay una especie de síndrome contra los préstamos, porque de verdad tienen una historia funesta. Pero no todos los entierros deben ser iguales. Yo ahora mismo quisiera que alguien me prestara. Lo que no tengo es garantía de con qué voy a pagar. Ahora, el tema es un poquito largo, yo lo quiero tratar contigo, porque a mi juicio el gobierno no debe temer para emprender grandes obras en este momento crítico de pandemia, de dificultades. Lo que hay que analizar esas obras y buscar la forma de cómo manejarla, que sean obras de integración del sector oficial y el sector privado. Pero vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, tenemos un tema prioritario en ese orden, que es casi obligado con Abreu aquí, que es el tema de Haití. Vamos, señor director, y regresaremos de inmediato. Hemos regresado con Abreu. José Abreu, sigue confusa la situación de Haití, muy confusa, pero tiene brevemente, vamos a ver su opinión sobre lo que yo llamo el compromiso emprendedor de los préstamos y la situación haitiana, que no tomará mucho tiempo. Así es. Mire, hermano Marco, tal y como usted señala, aquí el país lleva un avance significativo, pero el mismo requiere de mega obras. O sea, aquí necesitamos la construcción del ferrocarril que conecte tanto la región este como el norte y región este con el sur. Que para muchos estoy seguro que nos están mirando como estos herejes en este momento hablando de eso. Así es. ¿Sabe? Porque es así, pero bueno, continúe. Así es. También necesitamos, que ya lo dije en este escenario, la construcción de la autopista Duarte. Señores, la autopista Duarte prácticamente por el cúmulo de vehículos que tiene el país se ha convertido en un camino vecinal. O sea, para usted ir de Santo Domingo a la segunda provincia de importancia, la segunda capital del país, a Santiago, que son unos 160 kilómetros, es un infierno. Además, necesitamos la construcción de un estadio de béisbol al nivel de Grande Liga. ¿Entiendes? Entonces, eso se necesita con recursos que el país no tiene. Y que, perdón, José, un estadio
que yo le he puesto número de capacidad, 60,000 personas, pero eso para yo decir algo. Sí. Ahora, ese estadio, el gobierno no necesita un solo centavo, si se decide. Que el presidente se decida, no necesita. Nosotros tenemos un amigo, Tomás, el presidente nada más lo tiene que llamar y decirle, mire, usted tiene, ¿cuáles son las facilidades? Yo no tengo un chele, pero tenga esa firma, tenga mi opinión y tenga todo, salga a buscar los cuartos. Así es. Y van a aparecer. Es igual que a la carrera, hay que entrarle a la ampliación del metro. Señores, ampliación del metro y la autentificación de las alimentadoras al metro. Todo eso son cuestiones que reciten todos los préstamos que sean necesarios dentro de la capacidad que tengamos para hacerlo, la emprendeduría. Así es. Y el gobierno debe ser el primer emprendedor. Así es, sí. Estamos de acuerdo con usted, don Marcos. Entre otras mega obras, deben desde ya empezar el gobierno dominicano a gestionar, buscar los recursos para la misma. Existe una campaña de la oposición que duró 16 años en el gobierno cogiendo préstamos, y endeudó este país. Ahora reclama de que se están cogiendo muchos préstamos. El país y el mundo duró prácticamente 5 meses cerrado, producto de la pandemia del COVID-19, y ya de ahí en adelante, después de la apertura, que ha sido una apertura a media, no hay esa producción como en años anteriores, o sea, con un nivel de trabajo en su totalidad. Estamos de acuerdo, repito, con que las obras importantes como la que hemos señalado y otras que requieren de recursos, pues lo mismo se busque. Mira, ya entrando en lo que es la situación de la hermana República de Haití, la noticia del día es la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, donde el día de ayer, la tarde de ayer, martes, dispuso la apertura de la comercialización por la frontera, o sea, tal y como nosotros, a raíz del cierre, producto del asesinato del presidente Jovenel Moisés, planteamos aquí que la decisión era correcta por la situación que pudiera suscitarse en el hermano país, pero que debía de ser por unos días, y así mismo fue. O sea, la frontera duró prácticamente 6 días cerrada, de miércoles a lunes, porque ya ayer martes se inició. En esos 6 días se perdieron millones de pesos, producto de que hay artículos de consumo diario de primera necesidad que los comerciantes haitianos vienen y compran a la República Dominicana, y que son productos perecederos. O sea, son productos que no tienen esa gran capacidad de espera, y por consiguiente, como el caso del embutido, entre otros, hubo grandes pérdidas en esos 6 días, y vemos que esta decisión, una decisión humanitaria, ya el pueblo haitiano está prácticamente desabastecido. Tenían ya problemas de gas licuado de petróleo, o sea, ya se había prácticamente terminado la reserva que tenían, y
vimos ayer como una cantidad de vehículos transportadores de este producto ya estaban camino a la frontera, ya uno estaban en la frontera porque estaban muchos vehículos se quedaron varados en la frontera. Lo que hace es que el dueño de la carga y el dueño de la compañía de transporte se ponen de acuerdo para no regresar ya lo que estaban ya en camino a la frontera o ya habían llegado a la frontera el miércoles, pues se quedan allá en las diferentes provincias, tanto lo que van, que la mayoría de esa gran carga va por la frontera de Jimaní, Malpaz. Porque, ¿cuál es el punto de mayor comercialización al detalle? Es decir, al detalle es Dajabón, al detalle. Ahora, los productos en gran volumen por Jimaní, porque Jimaní de Malpaz, o sea, Jimaní Malpaz al centro de Puerto Príncipe son alrededor de 80 kilómetros, ¿entiendes? Al centro de Puerto Príncipe. Entonces, toda o sea, el empresariado. ¿Y de Dajabón a Puerto Príncipe? No, es sumamente lejos, sumamente lejos. Usted debe de ir próximo a Cabo Haitiano para coger la carretera. Son alrededor de 300 kilómetros, ¿me entiendes? Entonces, el mercado informal es mucho mayor en Dajabón, pero el mercado formal de las grandes empresas, les repito, es por Malpaz. Y cuando usted ve los escenarios en la televisión, en los reportajes de los noticieros, usted ve que cuando presentan la frontera de Dajabón, usted ve un gran volumen de ciudadanos cruzando la frontera. Más en cambio, cuando usted ve que presentan imágenes de la frontera de Jimaní y Malpaz, lo que se ven son grandes filas de lo que nosotros llamamos patanas, ¿me entiendes? Transportando diferentes tipos de productos, ¿me entiendes? Entonces, eso se dio ayer muy bien por el presidente, esa decisión, e igual también felicitamos la decisión de que él dijo que no se va a inmiscuir en los asuntos haitianos, o sea, no va a participar en lo que es las investigaciones y esas cosas como está haciendo el caso de Colombia y otros Estados Unidos. Pues lo veo bien porque hay un componente que hay que cuidar. Siempre hay un grupo, siempre ha existido un grupo allá y otro aquí que busca cualquier periquito, como le dicen, para buscar confrontaciones entre ambos pueblos y buscar cómo atacar al gobierno de turno, ¿entiendes? Entonces esa decisión está muy bien por el presidente Abinader. Mira, ya lo concerniente a la República de Haití, la principal noticia que tenemos en los medios, todos sabemos que es el asesinato del presidente Jovenel Moïse. La mañana del lunes, de este lunes pasado, la Fiscalía de Pétionville apresó a un médico de 63 años, Christopher Emmanuel Canón, a quien acusa de ser el autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Al mismo, entre otras cosas, se le ocupó, dice el informe de la Fiscalía, una gorra con insignia de la DEA. Se le ocuparon 6 pistolas en su residencia, se le ocuparon 4 placas de vehículos de la República Dominicana y una gran cantidad de indumentaria como municiones. ¿Ese médico tenía un historial político? Él sí, él se maneja
en el área política. Él es un alto dirigente y además son personas que financian sectores políticos. También la tarde del lunes comparecieron a la fiscalía a ser interrogados dos senadores, y en el día de ayer el primer ministro que aún mantiene las funciones, Claude Joseph, dado que él fue cesanteado por el asesinado presidente Moisés, a quien designó a Ariel Henry en el cargo, y posterior a eso, el viernes de la pasada semana, el Senado, o los 10 senadores que aún mantienen su vigencia, dado que el Estado haitiano tiene en su esquema congresual 27 departamentos, y que es un senador por departamento, pero hay 17 senadores que ya perimió su tiempo. La situación política de Haití no ha permitido celebrar elecciones para que ellos sean sustituidos, y por eso solamente hay 10 en funciones. Esto a su vez eligieron a quien a la sazón era el presidente de la Cámara Alta, a José Lambert, como presidente interino. Ahora, hay un tranque y esas cosas no se han podido concretizar, y se mantiene ejerciendo la presidencia el primer ministro. Se ha insistido muy brevemente, porque ya llegó el dueño del espacio, es decir, el que nos presiona para que terminemos. En llave de Jan Alain es el próximo momento. Ahora se declara el defensor de Jan Alain, pero su conductor afortunadamente es equilibrado. Pero rápidamente se está disipando el tema de que el jefe de seguridad, que viajó supuestamente, de acuerdo se dice, a Colombia, a la República Dominicana, en los días anteriores al asesinato del presidente haitiano, podría ser parte de esta madeja. Así es. El jefe de seguridad del presidente Moisés viajó el 19 de enero, hizo esa ruta, Colombia, Panamá, Ecuador, regresó 10 días después y volvió y repitió la misma en el mes de mayo. A su vez fue llamado por el director de la policía, y al mismo se le tiene medida cautelar, pero meramente en el ámbito del esquema de la Policía Nacional. O sea, lo tienen retenido y en hora de la tarde lo dejan ir a sus casas. Fue desarmado, le quitaron el arma de reglamento, y esa es la situación hasta este momento. Vamos a esperar a ver, Abreu, que nuevas informaciones vengan de Haití, y ver realmente a partir de ahora. Yo veo este estudio, que no fue gestiones nuestras, lleno de plátanos y guineos. No sé la procedencia, que el próximo programa se encargue de explicar de dónde vienen todos estos plátanos y guineos que están aquí, que probablemente se lo enviara a alguna persona. Y a ustedes, señores, pues vayan a Merca Santo Domingo a comprar los productos que necesiten, bien económicos, para que le lleven a sus amigos que van para Najayo, y para que lo mantengan
bien alimentados allí, que solo a través de Merca Santo Domingo pueden hacerlo, comprando productos frescos y accesibles. Mientras tanto, Sentido Común, pues estará con ustedes mañana a la misma hora. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.